Bueno, pues dicho todo esto, os invito ahora a que nos acerquemos a la palabra del Señor. Traigo esta mañana un texto que me pidieron que preparase para otra ocasión y que creo que nos puede edificar mucho a nosotros en esta mañana. Así es que lo quiero compartir con vosotros. Es un texto que cuando uno tiene que predicar y prepara y escoge el texto, pues escoge textos que domina, digamos, ¿no? Pero cuando te piden un texto en concreto, a veces no lo dominas tanto como quisieras. Y con este texto me estuve peleando un poco hasta conseguir encontrar lo que creo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. No siempre es fácil, pero es importante, hermanos, que acudamos a toda la palabra. Por eso, por ejemplo, también tenemos el estudio de WhatsApp. El estudio de WhatsApp estudiamos toda la palabra. No saltamos ningún texto, por eso tardamos también muchos años en hacerlo, pero no saltamos ningún texto por difícil que nos parezca. Así es que ese es el objetivo, estudiar toda la palabra. Y en esta mañana pues también vamos a estudiar este texto que a mí me ha sido especialmente difícil. Es en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, y vamos a empezar en el versículo 16. No sé si nos lo van a poner en pantalla, pero bueno, en cualquier caso tenéis vuestras Biblias. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16, dice así: Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Lo habéis entendido, no? Si lo habéis entendido, nos vamos y así no me meto en líos. Wow. Mira, lo primero que tenemos que ver en este texto es que hay algunas aparentes contradicciones. Pablo parece que se está contradiciendo. Está diciendo una cosa y luego la contraria. Y no entendemos. No acabamos de entender. Fijaros, os he hecho empezar la lectura en el versículo 16, pero vamos a leer el 15 también y veremos la primera de estas contradicciones. Fijaros que el versículo 16 dice, pues si hago lo que sea, quiere decir que hay algo que está causando eso, ¿no? Que es lo que dice el versículo 15. Fijaros lo que dice el versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿De qué está hablando Pablo?
Pablo, si leyésemos el principio del capítulo 9, está hablando de cuando él estuvo predicando a la iglesia en Corinto y les está diciendo: yo prediqué en Corinto, yo os enseñé, yo os llevé el evangelio, pero no obtuve nada a cambio. La iglesia de Corinto no aportó nada para el sostenimiento de Pablo. Entonces Aquiles está diciendo, yo tenía derecho a eso. El que trabaja tiene derecho a recibir un salario a cambio. ¿Quién de vosotros va a trabajar y al final de mes no cobra? ¿Qué hacéis si no cobráis? Primero protestar, si podemos, por recuperarlo. Pero si no lo vemos claro, pues no vamos a trabajar, ¿no? Pablo está diciendo, lo justo es eso. Pero está diciendo, pero yo renuncio a todo eso. No voy a trabajar, no voy a cobrar, no voy a recibir nada a cambio de mi trabajo entre vosotros, entre los hermanos de Corinto. Dice, y eso además es mi gloria. O sea, Pablo se está diciendo, entendemos la expresión, esto es mi gloria, esto es un mérito mío, esto es algo que yo tendré, un orgullo que yo tengo, algo de lo que alegrarme, algo de lo que, como en otros lugares dice, algo de lo que jactarme. Vale, entendemos, ¿no? La idea, bueno, pues dice, esto es mi gloria, y dice, y prefiero morir antes que perder esta gloria. ¿Vale? Y entonces el versículo 16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué, ¿qué dice? ¿Lo leéis? No tengo por qué gloriarme. ¿Os dais cuenta de la contradicción? ¿La veis o solo la veo yo? ¿Tiene de qué gloriarse o no tiene de qué gloriarse? Esta es la primera de las contradicciones. Cuando encontramos este tipo de dificultades, nos gustaría, al menos a mí, a los que predicamos, nos gustaría saber griego, porque la respuesta fácil, ¿sabéis cuál es? Esto seguro que es un tema de los traductores y son palabras distintas, pero que las han traducido al castellano con la misma, ¿no? Javier nos ha puesto un ejemplo antes, ¿no? Cuando Pedro y el Señor están hablando, en castellano siempre es la misma palabra, por eso nos cuesta entender este texto. Así es que yo he pensado, esto es que es la misma palabra, o sea, no es la misma palabra, pero los traductores aquí nos están. Claro, el problema es que no sé griego y no puedo ir a mirar los manuscritos originales, pero sí que hay una herramienta que os recomiendo para los que queráis estudiar, que es la Biblia con los números de Strong. Algunos la conocéis. Y eso nos identifica las palabras en el original, nos dice qué palabra es en el original. ¿Sabéis? Lo curioso, lo que me sorprendió a mí cuando yo leí esto, es que es exactamente la misma palabra la que está usando en el versículo 15 y en el versículo 16. No sé si lo pronuncio bien, pero es algo así como couch. No sé si está bien pronunciado. Pero es la misma en los dos casos, así es que no podemos encontrar la solución fácil, que es decir, es un tema de la traducción. Ya veremos cuál es la explicación de esto. Segunda contradicción que yo encuentro en el texto, o segunda dificultad que le veo. Versículo 18. ¿Cuál es, pues, mi galardón? ¿Todos sabéis lo que es un galardón? Lo he buscado en el diccionario. Lo he buscado en el diccionario. Y el diccionario nos dice, premio que se concede a alguien por sus méritos o por haber prestado determinados servicios. Entendemos, ¿no? El galardón es algo que se da a alguien porque ha actuado muy bien, porque ha hecho algo bien o porque ha prestado un servicio. Así es que dice Pablo, ¿cuál es pues mi galardón? ¿Cuál es el premio que tengo por mi servicio, por haber trabajado entre vosotros, por haberos llevado el evangelio? ¿Cuál es mi galardón? Pues fijaros, dice, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. A ver, ¿lo entendéis? ¿Cuál era el premio de Pablo? ¿Sabéis cuál era el premio de Pablo? Que no cobraba nada.
que no recibía nada a cambio. Ese era el premio de Pablo. ¿Os gustaría como premio? No, ¿verdad? Bueno, segunda cosa que encontramos. La tercera contradicción que yo encuentro en el texto es saber si Pablo nos está intentando meter un gol aquí, nos está intentando engañar un poco. Tenemos que pensarlo. Porque, ¿sabéis? Pablo está diciendo que no recibía nada, pero esto no era bien cierto. Lo que es cierto es que Pablo no recibía nada de los corintios, pero sí recibía de otras iglesias. Y es curioso. Mirad, vamos a buscar en Hechos capítulo 18 y versículo 5. Es un texto que estudiamos por WhatsApp no hace mucho. No sé si os acordaréis, pero creo que alguna de las preguntas iba en este sentido. Pablo está en Corinto. Cuando llega a Corinto llega él solo, porque ha tenido que salir de Atenas corriendo, y va solo, viaja solo, y llega y tiene que encontrar la manera de anunciar el evangelio también allí. Siente ese deseo, lo quiere hacer, así es que se reúne con dos hermanos judíos, que son un matrimonio, que tenían el mismo oficio que él, que Pablo, y así Pablo puede trabajar y en sus ratos libres predicar el evangelio. Esa es la solución que encontró Pablo. Pero fijaros lo que dice el versículo 5. Dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Os dais cuenta? Pablo estuvo trabajando, pero cuando llegaron Silas y Timoteo, dejó de trabajar y se dedicó en exclusiva a predicar el evangelio. Pablo mismo lo explica en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículos del 7 al 12. Él lo explica. Fijaros lo que dice. ¿Es que cometí un pecado al humillarme yo para enalteceros a vosotros, predicándoos el evangelio de Dios gratuitamente? Les está diciendo a los corintios. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para serviros a vosotros. Cuando estuve entre vosotros y necesité algo, no fui una carga para nadie. Se entiende para nadie de los de Corinto, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. ¿Quiénes eran estos hermanos? Lo acabamos de leer. Silas y Timoteo. He evitado seros una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Perdona que me he perdido. Y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí como lo es que nadie en las regiones de Acaya, de Corinto, podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros se jactan de lo que hacen. ¿Lo vamos entendiendo? Pablo estaba diciendo, yo no quiero que las ofrendas que la iglesia de Corinto me pueda dar sean un estorbo para que creáis en el evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo en este texto. Y me llama la atención, porque luego veremos un poquito más, pero me llama la atención ver que, ¿sabéis? Los de Corinto eran pudientes, diríamos hoy en día, pero los de Macedonia, ¿sabéis lo que eran? Eran pobres. Se nos habla varias veces en la Biblia de la pobreza de los hermanos de Macedonia. Ellos eran pobres, pero a pesar de ser pobres,
insistían en poder ofrendar para ayudar a otros hermanos. Y lo pedían con insistencia. Así es que Pablo está aceptando la ofrenda de unos hermanos pobres para ir a predicar el Evangelio a otros lugares donde podrían, si me permitís la expresión, pagar por ello. ¿Qué es lo que hace que Pablo tome este tipo de decisiones? Al final del texto que hemos leído, versículo 23, él lo dice, esto hago por causa del Evangelio. Y dice una frase más, los que lo tenéis ahí, versículo 23, para hacerme copartícipe de él. Pablo quería ser participante del Evangelio. Quería ser parte del Evangelio. ¿Sabéis? Esta palabra también es muy interesante, esta palabra copartícipe, porque aparece muy poquitas veces en la Biblia. Pero otra de las veces en las que aparece nos arroja mucha luz sobre el significado que aquí Pablo está diciendo. Mirad, es un texto también muy conocido. Dice en Romanos, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es un texto muy conocido también. Dice, ¿y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas? ¿Os imagináis? Los que no sabemos mucho de jardinería, aquí nos perdemos, pero la idea es que a un árbol se le corta una rama y se injerta otra rama de otro árbol. Se hace como si fuese un trasplante, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Esa rama que se injerta ahora recibe la energía, recibe la fuerza, recibe la savia de la raíz del olivo. Sabemos quién es esa raíz, ¿no? Recibe del Señor. Así es que Pablo está diciendo esta misma idea. Dice, has sido hecho participante de las cosas de Cristo. Pablo está queriendo reflejar esta misma idea. Quiero ser coparticipante del Evangelio. Quiero yo también recibir los beneficios del Evangelio. Pero creo que hay algo más que todo esto. Creo que hay un poquito más que solamente que Pablo esté diciendo, bueno, yo renuncio a ciertos derechos porque así el Señor me va a bendecir. Así voy a recibir yo mismo el Evangelio. Creo que hay algo más que esto. Creo que lo que Pablo nos quiere decir aquí es que él quiere reflejar en su vida el Evangelio. Creo que alguien ha dicho algo al respecto de esto en esta mañana, no recuerdo quién. Pero alguien lo ha dicho esta mañana. Tenemos que llevar el Evangelio con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestra vida, con nuestros hechos. Y creo que es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo definiríais el Evangelio? Se puede definir de muchas maneras, ¿no? Alguien dirá, las buenas noticias, ¿no? Es la traducción literal. Pero el significado del Evangelio es tan profundo que lo podríamos describir de muchas maneras. Pero en esta mañana os voy a invitar a reflexionar sobre una de estas ideas. El Evangelio es la renuncia de Dios. El Evangelio es Dios renunciando a sus derechos. La nena nos lo ha leído, Filipenses capítulo 2. Versículos del 5 en adelante. Dios mismo renuncia a sus derechos y se hace como nosotros. Nace en un pesebre, vive toda su vida trabajando, sirviendo a los demás, ayudando a los demás, trayendo bien a los demás. E incluso muere de la manera más cruel que los romanos fueron capaces de inventar.
Y todo eso es renuncia. Dios renunciando a cosas. Y es algo que debemos de preguntarnos. ¿Sabéis? Javier me compartió sus inquietudes y me dijo algunas cosas que le inquietan, que no entendemos del mundo, que no entendemos. No entendemos por qué Dios permite el sufrimiento, por ejemplo, ¿verdad? Que cuesta mucho de entender. Por más que nos den razones teóricas, es algo que nos cuesta mucho de entender. Y no encontramos respuestas fáciles para este tipo de cosas. Pero en esta mañana me gustaría darle un poquito la vuelta a esta pregunta. Y me gustaría que nos preguntásemos, ¿por qué creéis que Dios está dispuesto a sufrir? ¿Os habéis planteado esto alguna vez? ¿Dios tiene necesidad de sufrir? Dios no tiene ninguna necesidad de sufrir. Pero Dios está dispuesto a sufrir por nosotros. Dios está dispuesto a pasar por lo que deberíamos de pasar nosotros. Quizás estáis todos pensando en Jesús en la cruz, pero hay muchas más maneras en que Dios está dispuesto a sufrir por nosotros. El Padre se separó del Hijo. Es un sufrimiento que yo creo que no podemos comprender. Perder esa comunión que tenían desde la eternidad para salvarnos. Dios está dispuesto a sufrir de muchas maneras. ¿Sabéis que nos gusta mucho en casa escuchar a un cantante colombiano o venezolano? Se llama Santiago Benavides. Yo creo que os he puesto algunas canciones de él en varias ocasiones. Me gustaría que en esta mañana escuchásemos también una que les he pasado a los técnicos y que a ver si podemos escucharla, que nos habla de eso, del sufrimiento de Dios sufriendo por nosotros. Vamos a escucharla y seguimos. Dios también fue un inmigrante, Dios también tuvo que huir, Dios también fue desplazado y estuvo deprimido y sin ganas de seguir. Dios también perdió a su niño, Dios también probó la soledad, Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba su solidaridad. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también estuvo preso, Dios también sufrió por dar amor, Dios también fue criticado por no lanzar la piedra y optar por el perdón, Dios también fue un cónyuge engañado, Dios también fue un niño marginado, Dios también
rechazado, Dios también tuvo hijos descarriados. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también lloró. Dios también. Eso no sé qué es, pero ya no hacía falta. Dios también pasó por el dolor y no lo necesitaba. Muchas veces el sufrimiento nos sirve, Carlos nos ha hablado, para acercarnos al Señor. Nos sirve para ir cambiando cosas en nuestra vida, pero Dios no lo necesitaba. Así es que Pablo lo que está diciendo, si volvemos al texto, espero que os haya gustado la canción, habréis visto que también cantaba Alex San Pedro. Si normalmente ya nos sale la emisión por YouTube con derechos de autor, hoy será la bomba esto, pero creo que merecía la pena que la escuchásemos. Volvamos al texto, hermanos. Lo que Pablo está diciendo es: yo quiero que mi vida refleje el Evangelio. Yo quiero ser coparticipante del Evangelio. Yo quiero ser capaz de llevar el Evangelio a otros, no solo con mis palabras, sino con mis hechos. Así es que estaba dispuesto a despojar a una iglesia pobre para llevar el Evangelio a una iglesia rica, para que nada estorbase a aquellos que iban a escuchar el Evangelio. Y él lo explica, ¿no? Este texto, estos versículos tan conocidos que hemos leído también y que supongo que sí que más o menos los entendemos. Dice: cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Habréis notado que he leído en otra traducción, ¿verdad? Pero que creo que lo explica. Pablo se adaptaba a las circunstancias. Os he hablado de Daniel. Daniel también se adaptó a las circunstancias. Pablo se adaptaba a las circunstancias para poder llevar el Evangelio a cualquiera. A cualquiera. Podemos ir resolviendo
las dudas, espero que vayamos resolviendo las dudas que os he causado al principio, pero hay una que todavía tenemos pendiente. ¿Tiene algo de que gloriarse Pablo o no? Y la clave la tenemos en el capítulo 1, versículo 31. Dice, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo, ¿qué está diciendo? Yo lo que hago, esa gloria que yo tengo de llevaros el Evangelio, es porque así estoy engrandeciendo el nombre del Señor. Así es que no era una gloria personal. Y Pablo no estaba dispuesto por nada del mundo a renunciar a eso. Dice, no voy a renunciar a mi gloria, que es la gloria de Cristo. Pablo a lo largo de la carta a los Corintios habla de la jactancia, de jactarse, de enorgullecerse de algo. Y aquí nos está hablando de esto. Dice, nadie debemos de jactarnos de nada. Si nos tenemos que jactar de algo, es del Señor, de la cruz de Cristo. Hoy en día vemos la cruz muy bonita. Estamos hablado varias veces con Rafael. Queremos poner aquí una cruz que sea bonita, que sea de madera, que esté iluminada, que esté bien pulidita. Y es bonito, ¿verdad? Lo queremos hacer. Y hemos perdido con todo eso el significado que tenía la cruz en los tiempos de Pablo. Y es que la cruz era una vergüenza. Cualquiera que había tenido un familiar que había sido crucificado, no lo iba diciendo por ahí. No se alegraba, al contrario, lo escondía, porque era una vergüenza. Pero los creyentes hablaban de la cruz de Cristo con orgullo. Pablo está diciendo, si de algo me tengo que enorgullecer es de la cruz de Cristo. Hermanos, algunos dicen, no hay cosa más tonta que un obrero de derechas. No sé si lo habéis escuchado. No me voy a meter en política, ¿eh? No os asustéis que no me voy a meter en política. Pero cuando yo oigo esta frase, la traduzco al cristiano. Y si me permitís esa expresión, no hay cosa más tonta que un cristiano orgulloso. Pero ¿sabéis una cosa? Somos cristianos orgullosos. Muchos de nosotros lo somos. Vivimos el cristianismo con orgullo. ¿Y sabéis lo que es el cristianismo? Lo hemos oído. Es renunciar. El cristianismo es reconocer nuestra indignidad. Así es que, lo dicho, no hay cosa más tonta que un cristiano orgulloso. No puede, es que no son términos que se contradicen. Un cristiano deberíamos de ser todo lo contrario al orgullo. En esta mañana hemos hablado también de la humildad que tuvo el propio Señor de venir. Así es que, hermanos, si Pablo se adaptaba a cada situación en la que estaba para poder llevar el Evangelio, la pregunta que tenemos que hacernos ahora, y no podemos quedarnos en esto, mirad lo que hacía Pablo, lo hemos entendido, qué bien, hemos logrado entender un texto que se nos antojaba difícil, pero no nos podemos conformar con esto, hermanos. Si Pablo lo hacía, si el propio Dios lo ha hecho, nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que llevar a la práctica esto. Cada uno de nosotros tenemos que pensar en aquellas cosas que hacemos que pueden dificultar que un hermano se integre en la iglesia. Hace muchos años, esta es una lección aprendida, ¿no? Y las lecciones aprendidas son muy útiles porque sirven para seguir creciendo. Hace muchos años entendimos algunas cosas. Algunos a lo mejor no lo vivisteis en su momento. Pero algunos entendimos que, por ejemplo, en las comidas, no sé si os habéis fijado, suele haber agua y a veces hay Coca-Cola, Fanta
pero nunca habéis visto cerveza ni vino, ¿verdad? No es porque pensemos que no se puede beber, porque sí se puede, pero entendemos que para algunos hermanos esto puede ser un problema, puede ser una dificultad. Así es que por amor a esos hermanos, para que esos hermanos puedan integrarse, puedan estar en las comidas, no bebemos vino. La pregunta es, ¿nos vamos a quedar ahí o tenemos más cosas que aprender, hermanos? Tenemos más cosas que aprender. ¿Hay más cosas en las que debemos de renunciar? Me sorprende, hermanos, vivimos en un barrio donde hay muchas personas negras, si me permitís la expresión, africanos, pero no veo ninguno aquí. Nunca hemos sido capaces de integrarles. ¿Por qué? No lo sé. Pienso que quizás el idioma es un problema, pero pienso que quizás haya más cosas. Hemos salvado barreras culturales porque aquí estamos hermanos de diferentes lugares, de Perú, de Ecuador, de República Dominicana, de Bolivia, de Paraguay, de Honduras, de Venezuela, de Colombia, no sé, estamos hasta algunos catalanes. Y hemos salvado eso. Pero no somos capaces de alcanzar a estos hermanos que viven en el barrio. Algo nos falta, no sé, me gustaría saber el qué. Y pienso que el idioma puede ser causa de esto, pero tenemos que luchar por esto, hermanos. Tenemos que renunciar a cosas. A lo mejor tenemos que ponernos a estudiar inglés para que ellos puedan estar aquí. No lo sé, hermanos, no lo sé. Pero tenemos que salvar esas dificultades. Pablo se hacía judío a los judíos, gentil a los gentiles. Y son contradictorios, ¿eh? Los judíos y los gentiles era como el blanco y el negro. No. Pero Pablo se hacía a cualquiera. Y la otra, hermanos, es lo que os decía, el orgullo. Tenemos que renunciar a nuestro orgullo, que está ahí, que a veces pensamos que los demás no lo ven, pero que muchas veces es un problema, hermanos, para que otras personas se acerquen al Señor y se puedan integrar en la iglesia. Así es que creo que tenemos que aprender muchas cosas. Fijaros que no estamos hablando de pecado. Pablo no estaba diciendo que él renunciase al pecado, ¿eh? El orgullo es un pecado, pero hay algo más que todo eso. Tenemos que estar dispuestos a renunciar, por supuesto, al pecado, por supuesto, pero también a cosas que no son pecado. También a cosas que son legítimas, porque Pablo estaba diciendo que yo perciba, que yo tenga algo de que vivir por predicar el Evangelio, es justo, es legítimo. Dice, al buey no se le pone bozal cuando está trabajando. ¿Por qué? Para que pueda comer. Lo mismo, decía Pablo, se aplica a los que trabajan en el Evangelio. Pero estaba dispuesto a renunciar a lo que era legítimo, a lo que era justo, a lo que era aconsejable incluso, diríamos, para poder llevar el Evangelio. Y la pregunta hoy sería, ¿qué te está pidiendo el Señor que renuncies? Creo que no nos pide que renunciemos a cosas como Pablo. Ni siquiera nos pide que renunciemos a ser como Dios, que Jesús. Sabemos que el texto que nos ha leído la nena en Filipenses es Dios y renunció a eso. Creo que no nos pide que renunciemos a eso. Creo que nos pide que renunciemos a cosas más sencillas. A lo mejor nos está pidiendo que renunciemos a tumbarnos en el sofá un rato para tener tiempo de visitar al hermano, para ver a aquella persona que está viniendo a la iglesia y que lo necesita. No sé, hermanos, sinceramente no lo sé, pero pienso que el Señor nos está pidiendo a cada uno de los que estamos aquí hoy que renunciemos a cosas para poder llevar el Evangelio.
a todos los que están alrededor nuestro. ¿Os parece que lo podemos intentar? Amén. Que el Señor os bendiga.